El tema de hoy le he puesto la llama que encendió la Reforma. 4 principios de la Reforma protestante. Y estos 4 principios se basan en solo gracia, solo Cristo, solo fe y solo a Dios la gloria. Son 4 de los 5 postulados de la protesta. A ver cuál es el que hace falta. Ya prediqué sobre él. El primero sería solo o sola escritura. La escritura como la base del protestantismo, como el regalo que Dios le ha dado al ser humano para poder entender el propósito de Dios a través de la instrucción escrita. Así que la palabra, la escritura tiene un papel fundamental, pero ya hablamos en el primer domingo de octubre sobre la escritura. Así que este tema va enfocado en la gracia, en el poder de la fe, en los méritos de Cristo y a Dios únicamente la gloria. En estos momentos vamos a ubicarnos en Efesios, capítulo 2, del 8 al 9, porque este pasaje que vamos a leer tiene mucha relevancia para esta época. Los grandes reformadores, principalmente Martín Lutero, basó su postura, su doctrina, sus tesis en estos versículos, principalmente en Romanos, capítulo 8, pero también Efesios capítulo 2 dio una luz muy amplia para que la iglesia pudiera abrir un camino hacia la libertad religiosa, la libertad de culto, la libertad que Dios le dio al hombre a través de la cruz del Calvario y de la cual el hombre se aprovechó para esclavizar al hombre. Recordemos que la religión, hermano querido, esclaviza. Por eso nosotros no predicamos una religión, no pertenecemos a una religión como tal, pertenecemos a una relación que es distinto, porque Jesús nos ha enseñado a tener una relación íntima con el Padre, ¿verdad? Nos ha enseñado a orar, lo cual también expliqué hace 15 días. Enséñanos a orar como parte fundamental de cómo poder acercarnos a Dios de la manera en que Jesús lo hizo. Padre nuestro, ¿verdad? Y el libro de Efesios, que es una carta escrita a esta iglesia por el apóstol Pablo, declara en el versículo 8, y creo que lo hemos aprendido a la mayoría de memoria. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloría. Este versículo yo me lo sé desde que era niño, desde que tenía la edad de Ánica. En escuela dominical recuerdo claramente que las maestras, incluyendo a mi abuelita Luna, nos enseñaba. Y era tarea, es decir, hoy lo leíamos, lo repasábamos y el domingo entrante había que decirlo de memoria. Pero mire qué importante es no solo saberlo de memoria, sino entender lo que el texto dice. Pero para entender lo que el texto dice tenemos que irnos a su contexto original y por eso vamos a irnos a Efesios 2, a partir del versículo 1. Porque si nos quedamos solo con la parte final, puede ser que nos sirva. Pero si entendemos el contexto, podemos entender claramente cuál es el pensamiento de la Reforma protestante. Dice entonces versículo 1 de Efesios capítulo 2. Y Él, ¿quién Él? ¿A quién se refiere? A Cristo. Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Quiero que cuando usted lea y cuando usted vaya escuchando la lectura, piense en el tiempo en que la iglesia, no la primitiva, sino la iglesia medieval, esa que comprende del siglo III al siglo XVI, pueda usted comprender un poco cómo los reformadores leían esto. O lo vuelvo a repetir, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que os amó, aún estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo, y entre paréntesis dice, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y termina el versículo 8 y 9 diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El contexto que acabamos de leer es un recordatorio de dónde estábamos nosotros, dónde nos encontró el Señor, y a pesar de que no nos separaban de entre la maldad del mundo, el Señor tuvo misericordia y por gracia es que nos salvó. Es decir, en medio de tanta maldad no había manera en que ninguno de nosotros pudiéramos salvarnos, sino es a través del sacrificio de Cristo. Por eso el mérito de Cristo es que nosotros hayamos alcanzado la salvación. No es el hecho de que Dios haya visto a través de nosotros algo especial y entonces los planetas se alinearon de tal manera, la luna se tornó en color blanca y las estrellas nos iluminaron y entonces Dios dijo, a este tengo que salvar. No, Dios simplemente tuvo compasión de su creación y fueron algunos los que fueron seleccionados desde un principio. A estos que seleccionó los comisionó para una tarea en especial. Ahí podríamos decir, eso suena un poco a la predestinación, pero mire hermano, realmente no podemos determinar, que también fue un problema teológico en esta época, no podemos determinar si Dios decidió salvar a unos y condenar a otros. Porque cuando yo voy a Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que hay una condición para poder ser salvos. Y tiene que ver con Cristo Jesús. Entonces, si el mundo de por sí ya estaba condenado, era necesario que Cristo Jesús descendiera a la tierra para mostrarnos el camino de regreso a la eternidad. Por esa razón es que los grandes reformadores no entendían por qué la iglesia seguía condenando a la gente a pesar de asistir puntualmente a las misas, de ofrendar o dar limosna constantemente o hacer todos los requisitos o ritualismos que la iglesia obligaban a realizar. Los reformadores no entendían por qué la iglesia seguía insistiendo en ponerle cargas a la gente cuando Cristo ya nos había liberado. Así que este pasaje es crucial para que podamos entender parte de lo que sucedió para encender esa pequeña mecha de ese gran polvorín que ya existía llamado Reforma. Ahora bien, para entender un poco acerca de esto que provocó la ira y el enojo en el corazón de Martín Lutero, hay que entender parte del texto. El Señor en el Antiguo Testamento le dijo a su pueblo que salieran de Egipto, que fueran al desierto para ofrecerle culto, ¿verdad? Y para ofrecerle culto el Señor les pidió como instrucción que elaboraran una casa. ¿Cómo se llamaba esta casa? ¿Se recuerdan? A ver, el tabernáculo de reunión, ¿sí? El tabernáculo de reunión era la parte importante en donde el pueblo de Israel debía ofrecer sacrificios constantemente por expiación de los pecados. Todas las transgresiones que el pueblo de Israel cometía debía ser cubierta por la muerte de un animal inocente, ¿sí? No era que a Dios le encantaba la sangre, como hay unas doctrinas diabólicas en muchas iglesias, y que entonces la sangre llama a Dios. No, Dios no es uno de esos dioses mitológicos a los cuales había que sacrificarle vidas para tenerlo contento, ¿verdad? No era que había que aplacar la ira de Dios echando gentes o vírgenes al volcán. Dios no es ese Dios. Simplemente por su soberanía Él decidió que un animalito pagara el precio de mi pecado y que no fuera yo el que tuviera que morir. Y eso lo que debía hacer era contrastar el pecado. Es decir, si yo peco, un animalito inocente va a tener que pagar el precio de mi pecado.
Pero el pueblo se acostumbró y entonces empezaron a hacer sacrificios día y noche, a matar animales. Y no solo eso, Dios les exigía que el animal debía ser puro, sin mancha, casi perfecto. Pero no, el pueblo se acostumbró a llevar cualquier animal hasta que Dios dijo, no, el pueblo no entiende. Por eso es necesario mandar a un cordero único, sin mancha, perfecto, que pueda cubrir y pagar el precio de toda la humanidad. Juan el Bautista, que fue el último profeta en esta tierra, declaró, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La profecía del Cordero de Dios. Y la palabra relata precisamente en los evangelios que el sacrificio de Cristo fue solamente uno y para siempre. Es decir, ya no se requieren más sacrificios, ¿verdad? Y también el Señor mismo, cuando fue a predicar a Samaria, le dijo a la mujer samaritana, ¿se recuerda? Llegará el momento en que no necesiten un templo para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Él anda buscando ahora adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ya no necesitan ir a Jerusalén, ya no necesitan ir a los montes, necesitan solamente tener un corazón, porque ahora el templo del Señor es su corazón y el mío, ¿verdad? Pero la iglesia en aquel entonces interpretó la palabra de Dios de tal manera que necesitaban tener algo visible. Hermano, esto no es nuevo. El pueblo de Israel necesitaba tener algo visible. El Dios invisible tiende a ser aburrido. Cuando yo le estoy pidiendo a un Dios invisible que atienda mis necesidades y ese Dios no las atiende, yo empiezo a desesperarme, ¿verdad? Porque no tengo a quién reclamarle. Entonces el pueblo de Israel decide hacer un becerro de oro al cual puedan ver, entregarle sus ofrendas y poderle pedir. Y eso fue abominable para Dios. Bueno, esa historia se repite porque el hombre comete los mismos errores si no está dispuesto a escuchar la historia para no repetir sus mismos errores, ¿verdad? Así que ahora la iglesia, precisamente en el siglo 3 o 4, a través del emperador Constantino, que ya lo he explicado en varias ocasiones, unifica la iglesia con el Estado y entonces dice, ok, necesitamos un lugar de adoración para el pueblo cristiano. Y se instauran todas las iglesias, ya sean cristianas o paganas, para que la gente pueda ir a ofrecer culto. Pero ahora necesitamos un líder, ¿verdad? Y a partir de eso, según el libro de los Hechos, relata que Pedro, ustedes lo van a empezar a ver en las escuelas dominicales, empieza a adquirir un liderazgo dentro del grupo de apóstoles. Es Pedro el que se levanta en el Pentecostés y reciben el poder del Espíritu Santo, y es Pedro el que interviene para decirle, hermanos míos, no estamos bolos, no estamos ebrios, son apenas las 9 de la mañana, dice él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezaron a hacer cosas que al mundo le parecían extrañas y era el poder del Espíritu Santo, pero Pedro adquiere un poder que no había tenido antes. Si usted se recordará, Pedro, ¿cómo era? Pedro era... ¿Cómo podríamos describir a Pedro? No sé si usted ha visto cuando hay algún lío en los mercados. Siempre hay un agitador, un alborotador, el que tira la piedra y sale corriendo. Ese era Pedro, ¿sí? Tenía un carácter volátil, eso se entiende. Pero cuando se tuvo que ver en el momento más difícil de la aprehensión de Jesús, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Negar al Señor 3 veces. Ni lo conozco. Primera. La segunda, ni sé quién es. Y la tercera, miren, hijos del diablo, ya no me relacionen con ese. Dice, ¿verdad? Las escrituras relatan que Pedro hasta insultó. Entonces el carácter de Pedro cambia a través del poder del Espíritu Santo y se levanta ante toda esa multitud a declarar que el Espíritu Santo era el que los había tomado, y a partir de ese momento se convierte en 3,000 personas. Ya no era el mismo Pedro. Pero entonces la Iglesia Católica ve en Pedro un liderazgo y dice, no, Pedro debe ser el artífice, debe ser la piedra principal de la iglesia. Entonces cambian a Jesucristo y ahora suben a Pedro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice y establece que es el Señor, la piedra angular donde se sostiene su iglesia, no es Pedro. La declaración de Pedro es la que manifiesta
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la manifestación y donde se debe basar el poder de la iglesia, no en un hombre. Así que viene entonces, usted puede ver ahí en la presentación, Mateo 16, 18. Jesús le dice, y yo también te digo, porque tenían una plática, que tú eres Pedro, tú eres piedra, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y entonces la iglesia romana toma esto para entender que es Pedro, la piedra de edificación de la iglesia. Ok, así que entonces la historia relata que Pedro dice que su ministerio fue alrededor de 30 años, después de que Jesucristo ascendió al cielo. Y Pedro, en su afán por conseguir más fieles, viaja a Roma. Y es en Roma donde se establece para predicar y hacer sus últimos trabajos ministeriales hasta que lo apresan. Para ese entonces había una persecución terrible bajo el dominio de Nerón. ¿Usted se recuerda? El emperador Nerón, uno de los peores emperadores de Roma, había incendiado Roma. Y había que encontrar culpables. Así que dijo, agarren a los cristianos, ellos fueron. Así que empieza una persecución por toda Roma, eso se le llama la gran persecución de Nerón. Y en esa persecución, entre esos años, Pedro es encarcelado, es juzgado y muere, según relata la historia, crucificado de cabeza. No hay evidencia, solamente la historia dice que Pedro no se siente merecedor de morir como su Señor, así que él pide y voltean la cruz y muere crucificado de cabeza. Ahí puede ver usted una imagen similar, ¿verdad? Pero también la iglesia decide darle a Pedro las llaves del reino. Y a partir de aquí empieza una enseñanza dentro de la iglesia para la edificación, no de una iglesia como tal, es decir, como personas, sino como institución. Y es precisamente en el siglo III y siglo IV, precisamente con Constantino, que se decide hacer la ciudad de Pedro, es decir, el Vaticano, lo que conocemos actualmente. La plaza de San Pedro, la basílica de San Pedro, y todo lo que usted puede ver en fotografías o imágenes, o si usted ha viajado a Roma, usted se puede dar cuenta de todo lo que tiene. Bueno, a partir de ahí entonces Pedro cobra una importancia para la iglesia y es Pedro el que empieza a tener tal poder que es Constantino precisamente con los años que establece que la sucesión apostólica debe ser a través de Pedro. Así que Pedro no es eterno, ¿verdad? Pedro murió. Entonces había que tener un sucesor de Pedro para continuar la misión de la iglesia y aquí es donde nace el papado. Es decir, para los que no saben, el papa es Pedro o el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo, el representante de Cristo en Guatemala, cuando la palabra de Dios establece que usted y yo somos embajadores, somos representantes del reino de Dios. Imagínese nada más y nada menos qué es lo que usted es. Y muchos no lo saben. Muchos no lo saben, pero nosotros somos representantes, embajadores del reino de los cielos. Así que, hermano, después de Nerón viene otro emperador, el emperador Calígula, y decide que quiere traer un montón de artefactos y de monumentos que pertenecen a la cultura griega, entre ellos el gran obelisco que está precisamente en el centro de la plaza de San Pedro. El obelisco que usted ve ahí pertenece a la cultura egipcia y es un monumento dedicado a la virilidad del hombre, a la fertilidad. Eso es en todas las culturas, eso significa, el obelisco es no lo voy a decir explícitamente, pero yo espero que usted me entienda lo que le estoy diciendo, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Eso significa, y eso está puesto en la plaza de San Pedro. Y relata la historia que en esa plaza, en ese lugar, lo que hubo antes de la plaza de San Pedro fue el gran cementerio de cristianos. Todos aquellos que morían en el circo romano, el cual fundó Nerón, eran perseguidos, eran sacrificados de una manera muy cruenta para diversión del pueblo romano y del emperador. Y luego los enterraban. Entre ellos entierran a Pedro. Y para distinguir el lugar de entierro de Pedro ponen una piedra y la pintan de rojo.
Pasaron los siglos hasta que un papa decide, hay que hacerle una casa a Pedro. Y aquí empieza la idea de la edificación de una casa para Pedro, pero no Pedro el bíblico, sino el sucesor de Pedro. Así que usted puede ver ahí entre las imágenes, y en la segunda carta a Samuel, capítulo 7, del 4 en adelante, está precisamente la historia de cómo el Señor le pide ahora a David una casa de adoración para poder habitar. Pero es una casa que Dios pide para él, no para David, no para Salomón. Sin embargo, la iglesia edifica una casa para sí misma. Entonces, todo esto, ¿por qué lo estoy mencionando, querido hermano? Porque todo esto empieza a despertar dentro de la iglesia una carga muy fuerte, porque todo esto, hermano, requería dinero. Todo lo que usted ve en esas imágenes requiere dinero. Pero bueno, vienen las guerras, se establecen dos papados, se lo mencioné hace 2 domingos, en Aviñón, Francia, y en Roma, 2 cabezas, así que la construcción de la casa de San Pedro se queda inconclusa. Así como usted ve la fotografía, así se quedó. Y pasaron siglos, hasta 1505, que viene un papa, y este papa, Sixto VI, decide que hay que volver otra vez a reconstruir la casa de San Pedro. Pero no es este papa, sino que es otro papa llamado Julio II, y dice, hay que construir la casa de San Pedro, pero necesitamos plata, así que hay que empezar a recaudar. ¿Sabe usted cuál era la manera en que recaudaba la iglesia dinero? Lo dije la semana pasada, a través de las indulgencias. Y las indulgencias era el indulto que ofrecía la iglesia o que ofrecía el papa para el perdón de pecados. Así que no se preocupe, hermano, si usted cometió un pecado ayer, hoy puede traer su ofrenda al altar y su pecado quedará perdonado. Y todo eso, hermano, era parte de lo que se predicaba constantemente en la iglesia. Y la gente lo creía porque la gente no tenía acceso a la educación, no podían leer, y menos un idioma que ya estaba prácticamente en desuso. Así que después del Papa Julio II, este papa muere. Hay que resaltar que los papados eran muy cortos, no eran como los de ahora. Los papados tardaban 1 año, 8 meses, y si mucho 5 años, y morían de formas misteriosas, ¿verdad? Algunos eran asesinados, obviamente, y otros por alguna causa de edad morían muy temprano. Pero viene otro papa, uno llamado Giovanni di Lorenzo, un papa que es de los más conocidos y principalmente en la era de los reformadores, el Papa León X. El Papa León X era un papa un papa italiano, y por alguna razón de poder, el papa precisamente era gobernador de Florencia, paga para que su hijo a temprana edad, a los 8 años, empiece a recibir poderes, y para que a los 13 años lo llamen ya cardenal, aunque no tenía un papel como tal. Pero imagínense, un niño de 13 años siendo cardenal, bueno, ya sabemos para dónde iba la cosa. Al final, muere el Papa Juan II, y entonces Julio II, sube al poder este papa, ya no un niño, ya un adulto, León X. Así que de León X se sabe que era un alumno ejemplar, eso sí, estudió sus cursos de teología y derecho canónico en la Universidad de Pisa, ¿verdad? Fue hijo de un padre influyente, logró ascender rápido en la iglesia romana, siendo apenas de 13 años ya considerado un cardenal. Después de una vida de conflictos políticos y religiosos, y después de la muerte sospechosa del Papa Julio II, asciende al papado este hombre, León X, ¿verdad? El León X, o el Papa León X, marcaría una etapa histórica en la Iglesia Católica, una etapa oscura. El Papa tenía como visión terminar la casa de San Pedro. Para terminarla se requería una recaudación como nunca. Así que el Papa León X se entera de otro sacerdote, un sacerdote, ¿de qué orden pertenecía? Déjeme recordarme, dominico, llamado John Tetzel, en Alemania. John Tetzel había llegado a tener una fama de tal forma por la recaudación a través de indulgencias que el Papa decide
a llamar a John Tetzel y decir: yo quiero que te encargues de la recaudación de indulgencias. Y así empieza la recaudación en toda la parte de Alemania, en Bolonia, como lo mencioné el domingo pasado, en Roma. Pero en esta etapa cabe mencionar que aparece entonces ese joven sacerdote alemán llamado Martín Lutero. Y Martín Lutero empieza a enterarse de todo lo que está pasando a través de este hombre llamado John Tetzel. Ahí lo puede ver usted en la imagen. Y este hombre, John Tetzel, se caracterizaba por ser tenaz, era astuto para poder conseguir los recursos de la iglesia. Fíjese usted que la iglesia estaba tan endeudada en ese entonces que también le debía dinero a los bancos. Así que los bancos tenían su tajada, que era una familia de banqueros, y por otro lado el papado. Así que la recaudación iba constantemente. Parte de estas prácticas de vender indulgencias era ofrecer o rebajar las condenas en el purgatorio. Es decir, si usted moría, usted bajaba al purgatorio, estaba ahí unos sus 50 años, eso le daban, y entonces usted pagando una indulgencia, usted podía rebajar su condena de 50 años en el purgatorio a solamente 5 años. Y la gente, con tal de no pasar esos 45 años en el purgatorio, daba su dinero para recibir un papel firmado por el Papa, donde podía ya no pasar los 50 años, sino que solamente 5. Pero depende del color del billete o de la moneda, así era también el beneficio. John Tetzel era tan ágil que él podía ofrecer, depende en el lugar donde estaba, podía ofrecer una rebaja de 50 años si uno quería, hasta ofrecer un espacio especial sentado a la par de los apóstoles para poder cenar con ellos en el cielo. Así que la gente decía: yo ya tengo mi lugar asegurado a la par de Pedro, voy a comer con él porque ya pagué mi indulgencia. Y todo eso, hermano, pertenecía a una cadena de corrupción dentro de la iglesia que empezaba a perjudicar a la gente principalmente más pobre. John Tetzel fue también nombrado inquisidor de Polonia. Hablamos sobre la Inquisición, ¿se recuerda la semana pasada? Sí, la Inquisición, que de santa no tenía nada, la Santa Inquisición. Así que era una persecución de herejes, que los herejes no eran nada más y nada menos que aquellos que se atrevían a pensar distinto. Así que John Tetzel tenía una fama por toda Europa y a él lo agarran para ser comisionado de recaudación en toda esta etapa. John Tetzel, querido hermano, fue el encargado de despertar en Martín Lutero la autoría de las 95 tesis. Martín Lutero escribe sus 95 tesis motivado por las prácticas de John Tetzel. John Tetzel acostumbraba a llegar en una carroza, presentar, mire cómo son las cosas, presentar una tarima, si se podían luces, pero como no habían, entonces eran antorchas, y empezaba a hacer representaciones de la condena en el infierno. Y entonces la gente se agolpaba porque, miren, si algo mueve a la gente es la morbosidad o no, ¿verdad? Pasa algo y todo el mundo viene. Linchan a alguien y se llena la calle, ¿verdad?, de gente. En vez de ayudar al linchado, ahí están tomando fotos y videos. De igual forma, sabían que venía el inquisidor, venía el indulto, y la gente se amotinaba para poder ir a pagar, para no pasar la condena en el infierno. Así que John Tetzel presentaba una obra teatral con música, tambores, y la gente empezaba a tener tanto miedo que él mismo le ofrecía a la gente, a través de una frase que está ampliamente conocida, que dice: tan pronto caiga la moneda en la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Y le han cambiado la forma a la frase, pero el momento de que la moneda caía en el cofre y sonaba, el alma del ser querido regresaba al paraíso. Ese era el ofrecimiento con el que John Tetzel logró la mayor recaudación en toda esta época. Así que Martín Lutero se empieza a dar cuenta que las indulgencias dicen, ¿verdad? ¿Qué ejemplo puedo poner? Bueno, pensemos, ¿verdad? Luis García acaba de pagar una indulgencia de tantas monedas de oro para que
su abuelo, mi abuelito Eddie, que fue pastor, pueda salir lo antes posible del purgatorio. Una idea. Entonces Martín Lutero lo leía y se llenaba de cólera, porque miraba que la gente que no tenía dinero para poder comprar comida acababa de comprar una mentira. Y esto empieza a molestar de tal manera a Martín Lutero, que escribe las 95 tesis. Quiero pasar a la siguiente diapositiva. Estas son parte de las pinturas que John Tetzel utilizaba para infundir miedo y terror. Usted lo puede ver ahí, una hoguera, acostumbraba a meter la mano entre el fuego y a gritar y a decir, si esto es lo que pasa con una simple llama, imagínese usted cubierto por una eternidad, así que pague. Y pues vemos las pinturas, son pinturas grotescas donde el diablo se está comiendo a la gente literalmente y la gente está ahogándose entre la lava y las llamas del infierno. ¿Para qué época esto era horrible? Imagínese usted pensar que sus hijos iban a estar ardiendo en un lago de fuego. Usted hubiera hecho cualquier cosa. La gente vendía sus propiedades cuando se enteraban que venía el inquisidor y tenía suficiente dinero para poder cubrir la salvación de su familia. Y aquellos que no podían estaban condenados. Así que fue una época bien fea la que vivió la iglesia por todo este tiempo. Así que John Tetzel fue astuto, fue tenaz y logró la mayor recaudación en toda esta época. Tetzel se reunía en las plazas frente a las iglesias, presentaba un espectáculo de música y pinturas. El indulto podía ser otorgado únicamente por el Papa, por lo que el valor de la indulgencia podía ser de muy alto valor. La categoría de los indultos era desde rebajas en el purgatorio hasta el derecho a comer en la mesa con los apóstoles. Ahora, al cofre que John Tetzel cargaba se le llamaba el Tetzelkasten en alemán, ¿verdad? Y se exhibe actualmente en un museo en Alemania. Ahí puede ver usted, mira el tamaño que tenía ese cofre. Entonces entraban aquí a la iglesia, ponían el cofre, entraba con los inquisidores y empezaba a predicar. Un excelente orador. Y la gente empezaba a pasar. Le decían a quien sea de ustedes, hermana querida, ¿quisiera ver usted a su hijo arder en el infierno? Por una moneda usted puede hoy salvar su vida. Y depositaban. Y salía ese cofre lleno de monedas para la construcción de la casa de San Pedro. Ahí está la frase, ya se la coloqué ahí, ¿no? Tan pronto caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Ok, esto es en cuanto al tema de John Tetzel. Pero Martín Lutero empieza a ver esto con malos ojos y dice, esto me huele a simonía. ¿Se recuerda que hablamos que era simonía el domingo pasado? ¿Alguien que se anime a decirle a los hermanos? Magia, por ahí va un poco. A ver, ¿de dónde le viene la palabra simonía? Por Simón el mago, exactamente. Libro de los Hechos, capítulo 8, del 9 al 24. Si quiere vamos a ver rapidito, vámonos al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 9. Dice, y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente en Samaria, pretendiendo ser un gran personaje, y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Un engañador, ¿verdad? Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que hacía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero diciendo,
dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciban el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Es interesante porque la lectura dice que creyó y se bautizó. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué será lo que pasó, hermano? ¿No funcionó el bautismo? ¿El agua estaba chuca? ¿No lo bautizaron en río? ¿Lo bautizaron en estanque? ¿Qué sería? Este es el gran mensaje para nosotros, hermano, porque muchos hemos creído y nos hemos bautizado. Pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿En las riquezas? ¿En el futuro? ¿En nuestra familia? ¿En nuestros hijos? ¿Dónde está nuestro corazón? Porque donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón, dice la palabra. Así que este fue de diente a labio nada más. Pero cuando vio lo que realmente le interesaba, dijo: yo quiero. ¿Cuánto cuesta? Yo también quiero. ¿Por qué? Porque quería lucrar. Quería hacerse más famoso todavía. Allí es donde viene la palabra simonía. Del deseo del corazón perverso en torcer el poder del Espíritu Santo por el poder humano. Así que Martín Lutero se da cuenta de que John Tetzel está practicando la simonía. Hasta aquí Martín Lutero no sabe que es el Papa el que lo mandó. Se da cuenta que a veces ignoramos tantas cosas, pero desde la cabeza venía ya esta recaudación. Así que Martín Lutero empieza a molestarse sobre los indultos. ¿Cuáles eran estos indultos? Cargos eclesiásticos. Se podía pagar. ¿Alguien de aquí quisiera tocar el piano? Si lo sabe hacer, por un cheque de 2,000 quetzales le damos un tirito el próximo domingo. Así era. ¿Alguien quiere pasar a servir la ofrenda, a recoger la ofrenda? Bueno, pues 50 quetzales y lo pasamos hoy. Y si quiere todo el mes, se lo dejamos a 100. A eso se referían los cargos eclesiásticos. Los sacramentos también se compraban. Las reliquias, también lo hablé el domingo pasado, y promesas de oración, servicios ministeriales de sacerdotes también se compraban. La gracia también tenía un precio, la jurisdicción eclesiástica, usted quería poner una iglesia en tal lugar, también tenía un costo, y todo esto iba para la iglesia. ¿No le suena un poco conocido, hermano, todo lo que sucede en la actualidad? La cobertura, yo lo hablé hace 8 días, la cobertura, hermano, no es bíblica, es un gran negocio. Si yo decido darle cobertura a otra iglesia más pequeña, mi beneficio es que ellos me den el 10% del diezmo. Así funciona. Eso se llama simonía. Y son iglesias grandes. Nos ahorramos el nombre, ¿verdad? O los nombres, porque hay muchas que dicen esto. Tenemos cobertura, pero la cobertura implica un costo económico que va hacia el ministerio de la iglesia que está, ¿cómo se dice?, cubriendo. La cobertura no es bíblica. Más es una práctica de simonía, hay que tener cuidado. La iglesia es libre y la iglesia es una. La excomunión también tenía un costo. Si a usted lo encontraban en algún pecado, usted podía pagar y entonces ese silencio era garantizado. Así de corrupta era la iglesia. Y Martín Lutero empezó a darse cuenta y decir: esto cada vez apesta más. Así que escribe sus 95 tesis, las cuales fue a clavar en la puerta de la catedral de Wittenberg. De las 95 tesis, la mayoría trataba sobre las indulgencias versus la gracia. Ponga atención. Trataban sobre el purgatorio versus el juicio de las almas. Otro grupo trataba sobre el perdón papal versus el perdón divino. Otro grupo trataba sobre la autoridad papal versus la autoridad de Cristo. Otro grupo sobre las bulas y sacramentos versus la palabra de Dios. Y otro grupo pertenecían a la pobreza de la iglesia versus la opulencia del papado.
Eran incongruentes las acciones de la iglesia. Y esto empezó a despertar el fuego, la llama de la reforma protestante. ¿Cuáles fueron entonces los textos que despertaron a Martín Lutero? Vamos a leer el primero, Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por poder humano, por revelación humana, por cargo eclesial. Dice que se revela por fe y para fe. Y como está escrito, 2 puntos, más el justo por la fe vivirá. Esto fue lo que sacudió a Martín Lutero desde un principio. Lo demás empezó a manifestarse a través de la Escritura. Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie nos sintamos glorificados. Y otro de los textos es Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estas declaraciones, querido hermano, nos enseñan el corazón de un hombre que estaba interesado en que la iglesia fuera libre. Ahora mi pregunta es: ¿cuántos de nosotros realmente somos libres? ¿Cuántos vienen aquí de la Iglesia Católica Romana? Todos nacieron aquí en Iglesia Cristo Vida, ¿no? ¡Qué bendición! ¿Ah? ¿Cuántos vinieron de la Iglesia Católica? Yo no puedo decirlo, pues yo nací ya casi en una iglesia evangélica, pero la mayoría, ¿no? O bueno, ahora la minoría, porque estoy viendo que la mayoría del grupo acá son más jóvenes. Pero la iglesia evangélica también nos ha esclavizado. La iglesia evangélica también se perdió en el camino. Y cuando la iglesia evangélica decidió señalar con un dedo, 3 empezaron a señalarla a ella. Hoy la iglesia evangélica, por no atender la historia, está cometiendo los mismos errores que cometió la iglesia romana. Los grandes templos, no tengo nada en contra de ello. Pero querido hermano, por favor, dése cuenta, los grandes templos después de la pandemia se han quedado medio vacíos o medio llenos. El efecto de las grandes catedrales en la era medieval lo estamos viendo ahora. Templos hermosos, lujosos, pero vacíos. Y la iglesia evangélica va por el mismo caso. Bueno, veamos nuestra congregación, pequeña y aún así medio vacía, medio llena. La iglesia evangélica también nos ha llenado de doctrinas que están lejos de la palabra de Dios. La iglesia evangélica aunque nos haya acercado en una buena etapa de nuestra vida a Cristo, también nos alejó de cosas importantes como el amor al prójimo. La iglesia evangélica se volvió una iglesia juez, que se cree santificada, dueña de la verdad, y por esa razón critica a la otra iglesia o a las otras iglesias diciendo: ustedes están fuera de la verdad. Cuando la palabra de Dios me enseña que el que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano. Todo el que hace la voluntad del Padre ese es. Y dentro de la voluntad del Padre está volverme juez. No. La iglesia evangélica nos enseñó por muchos años que todo era pecado. ¿No?
Entonces yo vuelvo y pregunto, ¿cuántos somos realmente libres? El trabajo que hicieron los reformadores, hermano, fue precisamente para liberarnos de la esclavitud de la religiosidad. Cuando el Señor se presenta a nuestro corazón y nos hace verdaderamente libres, ¿de qué nos libera a nosotros? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero entonces, ¿cómo Cristo vive en mí? ¿Cómo manifiesto yo el carácter de Cristo en mi vida diariamente? Que no tenga que ver con iglesia. Porque, hermano, si algo hizo la iglesia romana fue encajonar o tratar de meter a Cristo en 4 paredes. La iglesia evangélica es lo mismo. Cristo no habita en 4 paredes. Cristo habita en usted, en mí. Y eso es lo que nos da la libertad. Libertad con responsabilidad, porque cuando yo salgo de este lugar de 4 paredes, yo tengo que saber que lo que hago agrada o no a mi Señor. Por lo tanto, yo tengo que estar claro en que si lo hago, estoy afectando mi cuerpo y estoy traicionando todo lo que representa Cristo en mí. Cuando yo decido voltearle la espalda a mi prójimo, hermano, estoy traicionando a Cristo y las obras que hizo en mí. No tiene que ver con el simple hecho de prácticas que la iglesia por tantos años nos ha mostrado. No vayan al cine, esa fue la gran tendencia en los 80s. El cine es pecado y se agarraban de Proverbios cuando dice, Salmos, y en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, entonces no vayamos a ningún restaurante, no nos subamos al bus, porque en las sillas que están en el exterior, cualquier persona se sienta y no lo sabemos. Pero todo eso, hermano, formó parte de doctrinas en las iglesias. Y la gente se abstenía de ese tipo de cosas por el simple hecho de pensar que somos apartados de Dios, santos, este mundo. No. El Señor nos mandó al mundo para mostrarle al mundo quién es verdaderamente Cristo. No quién soy yo. Por eso la libertad me hace manifestar a Cristo hacia los demás. En mi conducta, en mi hablar, en mi forma de pensar, en mi forma de amar, en mi forma de perdonar. Entonces, hermano, la reforma para nosotros hoy en día debe despertarnos de salir de esa bolsa de religiosidad en la que hemos vivido por años y entender cuál es la libertad que ahora Cristo nos ofrece a cada uno de nosotros. Esa libertad no nos aprisiona, nos hace responsables, que es distinto. Y como responsable yo sé entonces dónde puedo estar y dónde no debo estar. ¿Qué es lo que puedo decir y qué es lo que no debo decir? ¿Qué es lo que debo consumir y qué es lo que no debo consumir? La libertad en Cristo me da discernimiento y dominio propio, pero no impuesto por hombres, sino por el poder del Espíritu Santo que mora dentro de mí, para que entonces la iglesia tenga un poder fuera de estas 4 paredes. Ese es el gran trabajo ahora reformador que nosotros necesitamos. Pero para hacer eso, hermano, necesitamos salirnos un poquito de ese cajón llamado institución iglesia y empezar a entender un poco acerca de esto. Elementos históricos que me dan la pauta para decir, yo también he creído esto. Yo también he visto un poquito a los pastores como santos, a los líderes como personas apartadas. No, hermano, el único santo y apartado ha sido Cristo. Por tanto, solo Él tuvo en su corazón el morir. Nadie de nosotros, los que estamos a cargo de algún ministerio, estamos seguros de poder morir por alguien. Apenas daremos la vida por nuestros hijos, hermano. De verdad, a la hora de la hora, yo no sé si podría morir por usted. ¿Me explico? Así que el que a usted le diga, es mi cobertura, ábrale los ojos. Necesitamos reformadores que le digan, no, papito, estás equivocado. La cobertura es Cristo, es el único que te puede cubrir y el único que te salvó, el que da la vida por ti. Otro no va a dar la vida por ti. Hermano, ni la factura de la luz le pagan a la gente, menos van a estar dispuestos a darle la vida.
Así que es tiempo de que la iglesia, por muy pequeña que sea esta iglesia, sea una iglesia reformada en Cristo Jesús, entendiendo que así como Martín Lutero, así como tantos reformadores, hoy usted y yo podemos reformar primero nuestro corazón y luego salir a reformar a la iglesia protestante en Guatemala o en donde sea, porque la iglesia, querido hermano, déjeme decirlo, se ha convertido en un gran hazmerreír para el mundo. La iglesia se ha vuelto un circo, un show. John Tetzel y su espíritu siguen reinando en la iglesia, también en la protestante, con sus actividades donde lo único que hacen es ofrecerle miedo a la gente para que continúe esclavizada a una institución. Hermano, nadie de esta iglesia, ni usted, ni los hermanos que sirven, son propiedad de esta iglesia. Yo tengo aquí a hermanos que me pueden entender en esto. Mi cuñado, por ejemplo. Iglesias, o venimos de iglesias donde se sienten los músicos son propiedad de la iglesia. Y eso, hermano, ha traído serios problemas. Los músicos, los pastores, los que sirven, son propiedad de Cristo. Y si son propiedad de Cristo, tienen identidad. No se van a perder, ¿verdad? Porque ¿quién es el pastor de las almas? Lugar y regresar seguro. ¿A dónde? A este lugar donde por alguna razón el Señor lo puso. No es voluntad de dar su obra. Y este problema que vimos en la antigüedad es un problema que se está dando ahora en la edad moderna. La iglesia moderna tiene serios problemas. La iglesia católica se mantiene, hermano. La iglesia católica hace años que hizo su última reforma y se mantiene. Bien o mal, se mantiene. La que tiene problemas es la iglesia cristiana protestante en el mundo. ¿Por qué? Porque está desunida, está dividida. Cada quien tiene su postura, cada quien tiene su principio dogmático y eso crea división. Así que, hermano, hay que preguntarse dónde está la verdadera iglesia. ¿Dónde está la verdadera iglesia? Yo soy esa verdadera iglesia. ¿Por qué? Porque me mantengo firme en Cristo, reformando mi corazón constantemente. Cuando yo decido juzgar a mi prójimo, tengo que regresar y decir, no tengo derecho a juzgar, tengo derecho a ayudarlo. Eso es regresar y reformar mi corazón. Amén. Quiero quedarme con esta última frase de Martín Lutero. Y dice, el evangelio pues es la predicación de Cristo, que perdona los pecados, da la gracia, justifica y salva a los pecadores. Más claro que eso, ni el agua, ¿verdad? Así que el evangelio es la predicación de Cristo que perdona los pecados, da la gracia, justifica y salva a los pecadores. ¿Cuántos pecadores han sido salvos aquí? ¿Cuántos pueden agradecerle al Señor por esa salvación? Hermano, usted no es producto de la casualidad. Usted es parte de esta historia de la cual el Señor decidió llamarlo con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Usted debe preguntárselo al Señor. ¿Cuál es el propósito de estar en esta iglesia? Pregúnteselo al Señor. ¿Cuál es la idea de que la iglesia esté como el vaso, ¿verdad? Medio lleno, medio vacío. ¿Cuál es la razón, Señor? Pregúnteselo al Señor. Lo que sí, querido hermano, es que nosotros como iglesia debemos dar fruto. ¿Qué es lo que tenemos que dar? Fruto. Y fruto abundante. Voy a pedirle que se ponga de pie en esta hora. Y vamos a pedirle al Señor que así como en aquella época, hoy despierte nuestro corazón para hacer una reforma en nuestra vida, hacer una reforma en nuestra iglesia, en nuestra casa. Si hay algo que usted en su casa, hermano, debe arreglar, resolver, pídale al Señor sabiduría y haga una reforma dentro de su casa.
haga una reforma con sus actividades, su conducta dentro de su trabajo, en su centro de estudios, con sus vecinos, con sus vecinas. Una reforma que lo haga entender que si el Señor lo llamó a ustedes para que usted sea un agente de cambio, una persona distinta, alguien que refleje el carácter de Cristo a las personas. Cierre sus ojos, vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta hora, Padre, porque nos has permitido hoy poder comprender un poquito más, Señor, de la historia que la iglesia tuvo que pasar para que brotara a través de ella, Señor, una nueva rama, un brote que traería la luz de tu palabra, la libertad de culto, que traería la libertad para poder, Señor, buscarte de corazón. Pero que hoy en estos tiempos hemos regresado, Señor, a la apatía, a dejar todo lo que costó la vida de tantas personas por otras cosas y distracciones, Señor, que no están trayendo nada bueno a nuestra vida. Queremos hoy, Señor, en el nombre de Jesús, atesorar tu palabra, porque sabemos que tu palabra es verdad. Queremos, Señor, también entender que todo en nuestra vida ha sido por mérito de tu gracia, a través de la fe que opera en nuestro corazón, que solamente Cristo es nuestro Señor. Ninguna otra cosa puede ocupar el lugar de Cristo, sino solamente Él. Y que todo lo que hagamos de ahora en adelante, Señor, sea para tu gloria. Que seas tú, porque tarde o temprano ellos también formarán el suyo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en este tiempo a ser una iglesia poderosa, como lo fue desde el principio, Señor, la iglesia de los libros de los Hechos. Gracias, Señor, por cada hermano aquí, Señor, en este lugar, y por aquellos que nos ven a través, Señor, de una pantalla o de un móvil, para que tu, Señor, llene sus corazones y puedas hacer dentro de ellos, Señor, una reforma especial. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano.